ver aquí. Perfecto, listo. Entonces, les estaba explicando que, vamos a retomar acá, perdón, aquí. Ahí me escuchan, ¿verdad? ¿Me escuchan bien? ¿Ven la pantalla? Sí, Sí, muy profe. bien. Ok, perfecto, listo. Entonces, les estaba explicando que dentro de la guía de aprendizaje que encontramos aquí, guía de aprendizaje 1, vamos a ver este archivo y en este archivo, si ustedes bajan más o menos como a la mitad del documento, fíjense, van a encontrar la actividad de transferencia de conocimiento que hace parte de la explicación de la actividad tipo evidencia, que es la que ustedes deben diseñar y entregarme. Es un ejercicio práctico de un modelo de entidad-relación. Entonces acá está un ejemplo que dice, con el fin de generar lealtad en sus clientes, la ferretería Tuercas y Algo Más viene premiando a sus compradores más fieles, otorgando mayor porcentaje de descuento a aquellos que más compran. Desafortunadamente, al no contar con herramientas tecnológicas, la ferretería debe recurrir a la memoria de sus empleados para otorgar los descuentos, ya que no existe un sistema que permita registrar y almacenar las compras realizadas por cada cliente. Lo anterior ocasiona que algunas personas que compran muy poco gocen de grandes descuentos, mientras que los clientes realmente que compran grandes cantidades adquieren descuentos mínimos. Para resolver esta situación, usted debe plantear un modelo de entidad-relación que permita la creación de una base de datos que conlleve la organización a la información de la ferretería al momento de realizar el modelo. Tenga en cuenta los siguientes parámetros. Entonces aquí nos van a dar unos parámetros que los vamos a revisar ahorita más tarde. ¿Ok? Entonces, inicialmente lo que debemos hacer es plantear la creación de una base de datos sencilla, nada compleja, que de alguna manera permita darle solución al inconveniente que se le está presentando a este negocio, que es cuál, no llevar un control de cuáles son los clientes que más compran y los que menos compran. Para poder llevar ese control, lógicamente hay que diseñar una base de datos con una serie de tablas que contengan la información o que lleven la información del cliente registrada en la factura para que se pueda ir llevando como el control de quién es el que más compra, que menos compra, y de esta manera poder otorgar los descuentos de una manera más justa, como lo está solicitando acá el planteamiento de esta actividad. Para poder hacer esta actividad y para poder tener esos conocimientos, lógicamente lo primero sería poder revisar el material que nos brinda el curso en la semana 1 y que tiene que ver con el tema de las bases de datos. Aquí hay este es el material de la semana 1, esta es la estructura del contenido. Yo me voy a volar los primeros puntos, la idea es que usted los revise porque son puntos más que todo que tienen que ver con procesamiento de la información y sistemas a nivel general. Voy a llegar directamente al punto que me compete explicar, que es el punto 4 y donde empieza el tema de base de datos. Digamos que para ahorrarnos un poquito de tiempo, ¿ok? Instructor, qué pena una pregunta. Sí, ¿Esta dígame. base de datos es en Excel? Esta base de datos en Excel, bueno, usted la puede hacer en Excel, en Word o en Access, cualquiera de las tres herramientas, porque la verdad es un diseño informal donde adicional a hacer el diseño, usted debe explicar por qué creó cada una de esas tablas. Por ejemplo, usted creó una tabla de clientes, ¿por qué la creó? O sea, ¿qué lo conllevó a crear esa tabla de clientes? ¿Y cuáles son los campos que usted definió para esa tabla de clientes? La idea es poder, aparte del diseño, bueno, yo creé estas 4 tablas para esta base de datos y cada tabla indicar por qué la creó, cuál es la razón de por qué la creó y detallar lógicamente cuáles son los campos que pertenecen a cada tabla. ¿Ok? Entonces usted la puede hacer en cualquiera de las 3 herramientas. De hecho, por ejemplo, aquí les muestro una que me envió un alumno que la hizo en Access. ¿Sí? Bien. Entonces vamos a entrar en la explicación de los temas. Inicialmente en lo que es los conceptos de lo que es bases de datos, porque todos hemos escuchado el término de bases de datos, ¿verdad? Pero no todos sabemos
en realidad a qué se está haciendo referencia, porque normalmente base de datos, hay muchas bases de datos que no son tan complejas como las que conocemos en los sistemas de información que manejamos en diferentes empresas donde estamos trabajando. Una simple biblioteca, un simple directorio, ya tiene una organización estilo bases de datos, ¿sí? Lógicamente, pues, si ya uno lo empieza a estructurar, se va a dar uno cuenta que hay diferentes tablas, pero que normalmente una biblioteca sencilla no tiene un sistema de información con una estructura de base de datos. Simplemente que la arquitectura de una biblioteca, teniendo organizados sus libros por temas, ya me permite a mí poder hacer un análisis y definir que una biblioteca básicamente es una base de datos. Entonces vamos a ir leyendo acá para ir tratando de entender los términos. Entonces dice, una base de datos es una herramienta para recopilar y organizar información. Básicamente, las bases de datos se encargan de almacenar la información de una manera organizada, ¿sí? Aquellos que han interactuado con sistemas de información de sus empresas, por ejemplo, un SAP, un sistema 1, aquellos que han utilizado sistema 1, en fin, todos esos sistemas de información, ustedes lo que interactúan con unos formularios donde ustedes diligencian información. Por ejemplo, si fuera en SAP que ustedes van a llenar o ustedes les toca facturar, pues ustedes en algún momento interactuarán es con el formulario de la factura, donde prácticamente ya la factura ya viene armadita porque viene de una orden de pedido y simplemente ese pedido se convierte en una factura y posteriormente ya en la factura se agregan o se quitan elementos de acuerdo a si el cliente después definió o no definió que los vaya a manejar, si va a haber descuento, en fin. Pero ustedes interactúan es con el sistema de información, no con la base de datos, porque la base de datos está tras bambalinas. Todo lo que nosotros diligenciemos en los formularios, posteriormente cuando le demos guardar o aceptar, ahí es donde va esa información y se va a almacenar en las diferentes tablas que tiene esa base de datos de una manera organizada. No todo cae en una sola tabla, puede caer en un formulario de factura, puede caer en varias tablas, puede caer en la de movimientos de inventario, puede caer también en el tema de clientes, en proveedores, puede mover varias tablas al tiempo, ¿ok? Seguimos. Muchas bases de datos comienzan como una lista en una hoja de cálculo, es decir, que cuando yo trabajo en Excel, ¿verdad? Cuando yo trabajo en Excel, al tener una lista, bueno, vamos a ver si tengo algún archivito acá de los que manejo. Vamos a ver. Esto me lo envió un alumno, pero realmente esto no es base de datos. Él lo llama seguimiento a compradores. Esto no es base de datos. Realmente para mí esto es como una factura. ¿Sí? Pero realmente esta información maneja información de varias tablas. Si tiene aquí el campo producto es porque está también trabajando con la tabla de productos. Cliente, seguramente está trabajando con la tabla de clientes, porque para que aparezca este nombre aquí o la cédula del cliente, lógicamente yo he tenido que enlazar la tabla clientes con esta tabla de la factura o de movimiento de mercancía. Vamos a ver si tengo otra tablita por acá donde tenga. Vamos a ver. Estos son trabajos que tengo. Bueno, miren, fíjense. Este consolidado de ventas sí se podría considerar de alguna manera como una especie de tabla donde se está almacenando información y se está haciendo en Excel. Fíjense, aquí tengo una estructura, tengo una tabla clientes donde tengo un listado de clientes, tengo una tabla productos donde tengo una lista de productos, ¿verdad? Donde está el código, el nombre y su valor unitario. Tengo una tabla de vendedores donde tengo la cédula, el nombre, el apellido, la cantidad de ventas. Entonces, fíjense, yo puedo tener tablas o listas en Excel y que se pueden considerar como si fuera una base de datos. Todo esto asociado es una base de datos. Cada una de estas pestañas se podrían decir que son tablas o en este caso en Excel serían hojas o listas. ¿Ok? Seguimos o continuamos acá. A medida que la lista aumenta su tamaño, empiezan a aparecer redundancias e inconsistencias en los datos. ¿A qué hace referencia? Cuando una lista aumenta, aquí porque nada más hay 10 datos,
Pero cuando una lista empieza a aumentar 20, 30, 50, 60, pueden existir redundancia de datos. Redundancia de datos es que puede existir repetición de información. ¿Cómo así, profe? Claro que sí, fíjense. Yo aquí, normalmente en esta hoja o lista, yo tengo como mi campo principal y único, que no se me va a repetir, la cédula del cliente o el NID, ¿verdad? Es un campo único para cada cliente. Es imposible que yo pueda tener en esta lista dos NID igual. No debería. No debería. De pronto fue una equivocación e incluso el mismo sistema, si yo voy a ingresar un NID que ya existe, me debería, lógicamente en Excel no me va a salir esa validación, pero en un sistema de información robusto, cuando yo intente agregar un cliente y el cliente ya exista, cuando agregue el NID me va a decir, no, ya el cliente existe. Entonces yo tengo que validar, verifico en un informe, ah, sí, ese cliente es tal. De pronto la persona se equivocó a la hora de darme el NID. Pero, ¿a qué hace referencia con tema de redundancia? A las otras columnas. Por ejemplo, puede existir, yo les hago la pregunta, puede existir un cliente que se llame Jorge y puede existir otro cliente que se llame Jorge. Claro, Sí, profe. porque la cédula es diferente. Claro que sí, ¿verdad? Sí, profe. De hecho, bueno, yo me llamo Jorge y estoy seguro que en Colombia debe haber malo como unos 20,000 Jorges. Y así debe haber con David, con los diferentes nombres, ¿verdad? No hay un nombre salvo un nombre de esos bien raros que fueron bastante complejos e inventados, que pueden no tener redundancia. Pero cuando exista repetición de información, como en el caso de los nombres, como en el caso de los apellidos, ¿verdad? Como en el caso de los productos puede existir, bueno, el nombre del producto, el valor unitario, es decir, puede haber un producto que valga lo mismo que otro producto y ya ahí hay una redundancia. Entonces, para evitar esa redundancia, cuando existen listas inmensas, por eso se crean los campos únicos o se define un campo único para esa tabla que me permite a mí poder distinguir ese producto dentro de otro o separarlo de otro. ¿Ok? Eso es lo que hace referencia aquí con el tema de redundancia. Bien. Cada vez es más difícil comprender los datos en forma de lista. Bueno, aquí están haciendo referencia a cuando se trabaja con Excel. Entonces, una vez que estos problemas comienzan a aparecer, hablando de redundancia, una buena idea es transferir los datos a una base de datos. En este caso, ellos sugieren Access, que es la que es del paquete de Microsoft y es la herramienta como más a la mano para poder guardar la información. Dice, en este programa de formación, o sea, en este curso, se utilizará como administrador de la base de datos la herramienta Microsoft Access, que es esta que está aquí, que les estoy mostrando. Bueno, en este caso estoy utilizando la versión 2016. ¿Ok? Y en este programa se utiliza como administrador, bueno, ya dijimos que era Access. Esta herramienta funciona bajo el concepto de base de datos relacionales. Ahorita vamos a ver lo que es base de datos relacionales. Antes de explicar el funcionamiento de Access, se deben tener claros conceptos tales como las partes de una base de datos y el modelo de datos utilizados para Access. Entonces, aquí nos van a mostrar un ejemplo. Dice, parte de una base de datos de Access. Digamos que lo principal o una de las partes más importantes a la hora de trabajar con base de datos son las tablas. ¿Qué son las tablas? Bueno, aquí en esta imagen no se alcanza a ver bien, un poquito borrosa. Vamos a pasar a la segunda. Dice, una tabla de una base de datos es similar en apariencia a una hoja de cálculo. Es decir, que si hacemos la similitud con el ejemplo que yo le estaba mostrando, esta hoja producto se podría decir que es la tabla producto, haciendo la similitud, la comparación con Access. Que esta hoja clientes hace la similitud de una tabla clientes creada en Access. ¿Sí? Por ejemplo, en Access, fíjense, cuando yo creo una tabla, ¿verdad? Así como estas que están acá, yo tengo una tabla que se puede llamar clientes. Aquí está, tiene su nombre, apellido, dirección, email, celular, en fin, puede haber muchos más campos, porque esto que está aquí es una tabla, pero internamente la tabla tiene campos, que es lo que vamos a ver ahora. Entonces aquí
Aquí se pueden ver las diferentes tablas que a la vez también pueden ser hojas en Excel. Tienen esa similitud. Bien, dice, la principal diferencia entre almacenar datos en una hoja de cálculo y en una base de datos es la forma de organizar la información, puesto que ello permite mayor flexibilidad y evitar redundancias. Ya sabemos que es redundancia, que es la repetición de información en algunos campos, en algunas columnas para el caso de Excel. En Access las filas se nombran registros. Cuando se llaman filas se llama a esto, ¿sí? En este caso vamos a mostrarlo. Esto que está aquí sería un registro o una fila. Es decir, que pertenece a una información de un solo, en este caso, si es de clientes, de un solo cliente, ¿sí? Ya la segunda fila sería otro registro de otro cliente, ¿sí? Bien, continuamos acá. Aquí nos muestra un ejemplo que es como el que se les estaba mostrando yo. El título que está acá arriba sería como el campo. Esto que está acá en verde, que tiene el número 1, sería el registro, que sería la fila. Y el número 3, que no sé si aquí lo muestra, sería el valor de un campo. Es decir, aquí es donde va la información referente a este título de campo que está acá arriba. Como si fuera en Excel el título de la columna. Los formularios normalmente se crean en Access para llenar la información, ¿sí? Porque uno no debería interactuar directamente en la tabla como lo hace en Excel, sino que uno crea un formulario donde captura todos estos datos, ¿verdad? Pero de una manera más dinámica, que es la con la que uno interactúa en los sistemas de información. Y de ahí hay una opción donde uno le da guardar o aceptar y él los llena directamente acá o crea el registro directamente en la tabla o las tablas en las que se tenga relación. Los informes, pues lógicamente son cuando uno quiere sacar la información o visualizarla de una tabla, pues uno genera informes y uno define qué campos quiere traer de esa tabla. Las consultas son parecidas a los informes, solo que en esto uno lo genera como a nivel de documento y en esto lo genera a nivel de lista, de vista. ¿Ok? Ahora llegamos a lo que es el modelo entidad-relación. Muchachos, creo que no nos va a alcanzar el tiempo. Ya me quedan 5 minutos, nos va a sacar. Si nos saca, volvemos, ingresamos y hacemos otra grabación, ¿ok? Entonces, el modelo entidad-relación, para poderlo entender, aquí nos muestran un ejemplo. Dice, el modelo entidad-relación, también denominado modelo conceptual de datos, es una técnica especial de representación gráfica que incorpora información relativa a los datos, ¿ok? Para hacer una mayor introducción al modelado de objetos, se deben tener en cuenta dos definiciones, que es la entidad y la relación. La entidad, en este caso, hace referencia a la tabla y la relación es, digamos, los campos que hay en común entre dos entidades. Entonces, aquí dice, una entidad es la representación de un objeto o concepto del mundo real en una base de datos, es decir, las tablas. Ejemplos de entidad en una base de datos de una tienda, por ejemplo, dice producto, venta, cliente, proveedor. Estos son ejemplos de entidades que a su vez se convierten también en lo que son tablas. ¿Ok? Estos corresponden a información importante del mundo real agrupada sobre algún tema. ¿Sí? Los productos, lógicamente, son temas relacionados con productos. Las ventas, pues lógicamente, relacionadas con las ventas y clientes y proveedores relacionados con los títulos de cada nombre. Dice, en este caso corresponde información que la persona encargada de la tienda desea conocer para así poder observar las ventas que realiza. Es decir, que esta persona creó estas 4 entidades o 4 tablas y de alguna manera va a generar un modelo entidad-relación para poder llevar algún control de sus ventas. ¿Ok? Dice, ejemplo, para el siguiente caso se debe relacionar qué entidades considera que deben ir en la base de datos de una papelería. Entonces nos van a poner un caso de una papelería y dice, teniendo en cuenta que una de las funciones de la empresa es diseñar bases de datos, puesto que es así como los diseñadores y desarrolladores. Bueno, vamos a hablarnos de esto. Dice, por ejemplo, un Omni está relacionado en la tienda si se tratara de un establecimiento interespacial, pero como no es, entonces hay que utilizar otras entidades.
Entonces aquí nos habla de juego, montaña, océano, estante. Bueno, aquí estante de ventas, chicles y algodón, que son los diferentes productos que se pueden vender dentro del establecimiento. Dice, es más, ni siquiera la entidad cliente, puesto que los compradores serían omni. Bueno, aquí nos está dando un ejemplo que para no enredarnos vamos a llegar directamente a este tema que está acá, que son conjuntos de entidades. Son objetos relevantes para la base de datos y aquí nos muestra unos ejemplos. Municipio, veredas, casas. Conjunto de atributos. Los atributos normalmente son los campos que están dentro de las entidades. ¿Sí? Entonces, una entidad, por ejemplo, cliente, tiene unos atributos que son el nombre, que son el apellido, que son la cédula, en fin. Vamos a llegar a un ejemplo que está más abajo, que es este que está por acá. Bueno, aquí nos habla de los tipos de relaciones. Dice, el objeto de la papelería, fíjense, que ya aquí vamos a entrar en el ejemplo. Dice, el objeto de la papelería es solo vender productos. No hay intercambio de productos ni cambio de mercancía, puesto que todo lo que vende, lo vende en promoción. Don Nicolás tiene 4 proveedores, que son Papeles Limitada, Tecnología S.A., borradores EU y Tintas S.A., a quienes le compra los productos. Don Nicolás tiene 10 clientes y ahí los nombra. Don Nicolás no puede permitir que sus productos se acaben. Entonces, para poder tener un control de esta información, pues lógicamente el ejercicio que debemos hacer es crear una base de datos teniendo en cuenta estos parámetros para que él pueda llevar el control de la información. Muchachos, ya me va a sacar, apenas me saque o a lo saque ustedes, vuelven e ingresan a la sala con el mismo enlace para hacer una nueva grabación y poder terminar de explicar este ejemplo y el ejercicio de la actividad. ¿Ok? Vamos a esperar que nos saque para no dejar la información entrecortada.